El último ejercicio que teníamos para ustedes del tema es esta vía que es una especie de voladizo, o sea, una vía empotrada en un extremo, longitud 1,5 metros, bastante cortita, la verdad, para el perfil que tenemos. Cargas que parecen sencillas en este diagrama, pero cuando nos dibujan en el plano de la sección, vemos que ambas cargas son excéntricas, es decir, tanto la que iba en dirección X como la que va en dirección Z no pasan por el baricentro, y eso complica muy ligeramente los diagramas de características, pero tengan en cuenta y tengan cuidado, no se guíen únicamente por esto y asuman que las cosas siempre pasan por el baricentro. Cuando dibujan un unifilar, o sea, una línea, las cargas las dibujan en la línea, pero después en la sección notamos que no están pasando por ese baricentro. Tenemos que tener cuidado con eso y reducir al baricentro para calcular nuestros diagramas de características. Pero bueno, voladizo, dos cargas excéntricas, valores de carga, propiedades del material, nos informan que el perfil es un IPv300 y la excentricidad de ambas cargas. Y lo que nos pide el ejercicio es primero verificar la estructura para la teoría de 3KI von Mises. En segundo lugar, calcular el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones para el punto más solicitado que tenga esta estructura y las direcciones principales de dichos estados. Y por último, realizar la circunferencia de Moore de ese estado de tensión. Si se entiende el ejercicio, les pregunto qué es lo primero que harían si esto es un enunciado de parcialito. ¿Diagramas? Alguien sugiere arrancar con diagramas, que me parece coherente, no es como arrancamos nosotros, pero me parece muy coherente, y hacer los diagramas de característica de esta estructura. Después de hacer diagramas, ¿qué ibas a hacer? Calcular tensiones. Calcular tensiones. Y para calcular tensiones, ¿qué vas a necesitar? Bastantes cosas. El punto más solicitado, primero. Me fijo dónde están los momentos. Bien, necesitas los El momentos que corte. lo calculaste en los Sí. diagramas, ¿y qué más? El corte. Corte, Y momento, normal, esfuerzos normal. característicos. Sí. Sí, tal cual. ¿Y qué más? Y ya está. Y después habría que calcular las tensiones. ¿Cómo calculas, por ejemplo, sigma? Bueno, y momentos. Momentos de inercia y Claro, polares. propiedades del perfil. Entonces, Exacto. o arrancan con diagramas o arrancan con las propiedades. Nosotros lo que hicimos fue primero ir a buscar las propiedades, porque en muchos enunciados te dicen así IPv300 y vos tenés que ir a tabla a buscar propiedades del perfil, que parece algo obvio, redundante y simple, pero es algo que tienen que, Sí, toma por lo tiempo. menos, toma tiempo, y mientras más rápido lo hacen, mientras más practiquen buscar numeritos de una tabla, más rápido les va a salir. Porque no solo es buscar la tabla, identificar el perfil y encontrarlo, sino no equivocarse que el eje IZ de la tabla no es el eje IZ de esta estructura que le estamos dando. Entonces, no lo tomen como obvio, agarren una tabla antes de entrar al parcial y agárrenla varias veces para identificar cómo sacar propiedades y cómo funciona. Y lo que arrancamos haciendo nosotros es buscar de las tablas estas propiedades, que acá le estamos dando la versión resumida, que es las cosas que necesitamos, que son área, momentos de inercia, el J torsor, y después vamos a necesitar estas medidas para calcular tensiones normales debido a flexión, y estos espesores para calcular tensiones debido a la torsión y tensiones debido al corte. Entonces,
practiquen buscar estos datos y no confundirse entre las muchas cosas que les dan, porque las tablas no les dan estos 8 números, las tablas le dan un montón de cosas con otros nombres, llaman al JI, llaman al SW, no lo tomen como algo tan obvio, pero bueno, buscamos los valores de las tablas, identificamos nuestro perfil, copiamos los valores y después sí arrancamos a hacer diagramas de características. Y hacemos rápidamente los diagramas de características de esta estructura, que esto debería salir sencillo, como siempre, para no perder tiempo en esta etapa. Y les pregunto, ¿cómo es el diagrama de tensiones normales? Constante de valor Constante. P. De valor P, positivo o Positivo. negativo. Positivo. Un valor de tracción de 60 kilonewtons. Corte en Z. Vale P y es constante, positivo. Constante positivo, valor P. En el caso de la normal, del esfuerzo axial, nos importa el positivo, el signo, para saber si es tracción y compresión, porque lo vamos a mezclar con flexión. En el caso del corte, nos importa el positivo para saber que va para abajo. O sea, porque después el corte tiene sentido, las tensiones generadas por ese corte, sentido no de sentido que es coherente, sino que tienen un sentido, una dirección, y es importante calcular bien esa dirección para poder sumar la contorsión. Con el ejemplo que vieron recién con Cristian, no estuvieron sumando tensiones tangenciales, pero en este caso la tensión del corte, la tensión debido al corte y la tensión debido al momento torsor van a tener que ser sumadas. Entonces los signos son importantes. Tienen que prestar atención al signo porque ese signo también tiene un sentido físico. Entonces, constante de valor P positivo. El momento en I, ¿cómo sería? Momento alrededor del eje I. P por L. P por L lineal, porque es una carga puntual, y el signo es Negativo. negativo. ¿Dónde va a comprimir y dónde va a traccionar? Comprime abajo y tracciona arriba. Comprime abajo y tracciona arriba. Si no le quieren poner signo a ese momento o se equivocan con el signo de ese momento, lo podemos tolerar. Lo que no podemos aceptar es que se equivoquen en el lado de la tracción. Esa carga P, cuando digo esa me refiero a esta carga P genera tracción arriba y compresión abajo. Y lo tienen que poner bien. O lo ponen bien haciendo bien signos de cálculo de diagramas y después aplicando la fórmula con los signos correspondientes, o lo ven intuitivamente, pero es necesario que eso esté correcto, que la tracción esté arriba y la compresión esté abajo. Pero bueno, hacemos los diagramas, o tenemos cuidado con los signos, o pensamos después los signos de las tensiones. Lo más importante son los signos de las tensiones. Continuamos haciendo diagramas y tenemos ahora el corte en dirección I. ¿Cómo es el corte en dirección I? Nulo. Nulo. Siempre pasa lo mismo. Cuando algo vale, la normal vale P, es obvio que la normal vale P. Cuando el corte vale 0, nos quedamos pensando, ¿vale 0? Sí. No hay cargas en dirección I, no tengo corte en dirección I. ¿Qué implica eso para el momento alrededor de Z? Que es nulo también. ¿Por qué razón? Puede ser constante también. Puede ser constante. Un corte nulo implica un momento constante, no un momento nulo, que es algo que
al pensarlo rápido nos pasa muy seguido. Si no tenemos corte, creemos que no tenemos momento. Pero si no tenemos corte, no varía el momento. No es nulo, es constante. Y en este caso, ¿es nulo o tiene un valor constante? Tiene un valor constante. ¿Debido a qué? A la excentricidad de P. ¿De cuál de las dos P's? La que está a 3 centímetros. Ambas están a 3 centímetros. Saliente, la que está en el eje X. La que está en el eje X. Deberíamos haberle puesto un nombre más feliz, algo de ese estilo. Pero sí, justamente esta P genera momento alrededor de Z. Genera un momento constante, porque está siempre a 3 centímetros. Entonces genera un momento constante, que es, sacamos el signo, que es P por 3 centímetros. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y si no vemos el signo del momento, ¿dónde tracciona? En la parte derecha del perfil. Sí, imagínense que tienen ahí su normal, que para ustedes sale del perfil, de esta forma y está saliendo del lado de la derecha. ¿Dónde tracciona? No dije que estaba mal la respuesta antes, simplemente fue una aclaración para ayudar al resto de la gente, porque también me la dijeron con tono de pregunta. Ah, ok. Si sale del lado de la derecha para afuera, ¿tracciona de la derecha o comprime en la derecha? Tracción en derecha. Tracción derecha es efectivamente un momento constante positivo que tracciona del lado derecho. O pensamos el signo del momento y después lo aplicamos correctamente, o vemos que justamente si está saliendo del lado de la derecha, está traccionando de ese lado y va a comprimir del otro. Bien, entonces esto es el momento alrededor de Z. Por último, tenemos momento torsor, momento alrededor del eje X. Sí. ¿Cuánto vale? P por 3 centímetros. P por 3 centímetros, correcto, ¿debido a cuál de las dos P's? La que sería la que está en Z negativo en dirección. En Z positivo en la dirección. La que está en dirección Z. PZ por 3 centímetros nos genera un torsor que gira alrededor del eje X. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. O sea, va a girar de esta forma y eso quiere decir que gira de esta forma y eso es negativo. De Z a I es negativo. Entonces es un momento constante de valor P por 3 centímetros, que es negativo y va a generar tensiones que tengan ese sentido que dibujé en la pantalla. O sea, van a dibujar tensiones, va a generar tensiones debido a la torsión, horario. Siempre se me complica el horario y antihorario por alguna razón. Y tenemos entonces diagramas de características. Lo que teníamos que tener cuidado en este caso era el tema de excentricidad, que al tener las cargas excéntricas no generan esos momentos de ahí. Hicimos los diagramas de toda la estructura. ¿Y qué sección vamos a verificar? El empotramiento. ¿Por qué el empotramiento? Porque el momento en I es más grande ahí y el resto son todos constantes igual. Exacto. En este caso es muy sencillo de ver. Es todo constante a lo largo de todo el perfil, excepto el momento en I, que es más grande en el empotramiento. Entonces está claro que tenemos que verificar el empotramiento. No siempre va a ser el empotramiento, pero si tenemos ese tipo de estructuras, lo más común es que sí.
Y inclusive hay ciertas estructuras que va a ser difícil identificar una sección, porque puede pasar que el mayor momento en I no coincida con el mayor momento de torsor. Y ahí tenemos la duda, ¿cuál es peor? Analizamos ambas. Hay secciones, hay estructuras que vamos a tener que verificar más de una sección, porque no es tan claro ver cuál es la peor sección. En este caso, está claro qué es el empotramiento, entonces vamos a agarrar todos los valores de los esfuerzos característicos en el empotramiento y vamos a empezar a calcular las tensiones en esa sección. Que no es un punto, es una sección. Calculamos todas las tensiones de la sección del empotramiento. ¿Se entiende? Sí. Bien, y arrancamos porque nos gustó con tensiones normales. Acá el orden es el que quieran ustedes. Empezamos con las tensiones normales por costumbre, porque vemos flexión antes que el resto. Y entonces para calcular tensiones normales buscamos los esfuerzos que generan tensión normal, las dos flexiones y el esfuerzo axil. Y acá para ayuda tenemos los datos del perfil que vamos a necesitar para hacer estas cuentas, al igual que las medidas, las dimensiones del perfil para poder hacer todas las cuentas. Empezamos calculando la tensión debido al esfuerzo axil. ¿Cómo calculábamos tensión debido al esfuerzo axil? Fuerza normal sobre el área. Normal sobre el área. ¿Y qué tensión, qué signo va a tener la tensión? Positivo, está traccionando. Positivo, estaba traccionando. Entonces, es algo constante, normal dividido el área, de valor positivo. Continuamos con la flexión alrededor de I. ¿Y por qué acá sí estoy usando IZ? Estoy usando IZ porque es vertical y horizontal. Porque son los principales. Porque son los principales. No los estoy agarrando porque son horizontales y verticales, los estoy agarrando porque tengo que calcular en los ejes principales. Entonces, empiezo con el eje principal I y calculo sigma debido a MI. ¿Cómo calculábamos la tensión debido a un momento flexor? Momento correspondiente a la tensión, o sea, MI, por la distancia de el extremo del perfil hacia la línea neutra. ¿En qué dirección? Z. O sea, estás midiendo distancias así. Sí. Perfecto. Sobre JI. JI, si yo no te pongo eso ahí, ¿cuál de los dos es? No entendí la pregunta. JI, ¿cuál de estos dos J es? Si no te digo cuál es I y cuál es Z. Perdón. Es el de mayor valor. El de mayor valor. Los IPNs, todos los IPNs, o sea, todos los doble Ts, no los IPNs, todos los doble Ts, el eje fuerte es este. No sé si se llama Y, se llama Z, se llama X. El eje fuerte es ese. Entonces, el J grande es ese. Y entonces, este JI es el grande. El momento de inercia mayor. Esto por sí, para que no se equivoquen tal vez con las tablas, porque en las tablas seguro no se llaman ni Z y no coinciden. Entonces, es el más grande. Agarramos el momento en I, divido el J de inercia, el momento de inercia principal mayor, lo multiplicamos por Z y eso nos da el momento debido, las tensiones debido al momento en I. ¿Cómo era este diagrama de acá? Y más que cómo era, dónde tracciona y dónde comprime. Comprime abajo y tracción arriba. Comprime abajo y tracción arriba. O lo veíamos antes, cuando veíamos la estructura completa, o
nos aseguramos de calcular correctamente el signo de ese momento, lo dibujamos de esa forma porque era negativa, agarrábamos la mano derecha, poníamos el pulgar apuntando en la dirección del momento y girábamos y veíamos que comprime abajo, no están viendo la cámara, comprime abajo y tracciona arriba. Entonces, comprime abajo, tracciona arriba, y ese valor de ahí no es sigma debido a MI, es sigma max debido a MI. Estos signos son muy importantes. Este signo es ligeramente menos importante, pero generalmente cuando nos equivocamos en los signos del momento, nos equivocamos con los signos de las tensiones. Bien, continuamos con las tensiones debido a MZ. La manera de calcular tensiones debido a MZ va a ser la misma. Va a ser el momento de Z dividido el momento de inercia principal menor por la distancia en I, que para el valor máximo me da 0,315. Y acá me olvidé de preguntar antes de ponerlo, pero ¿dónde tracciona y dónde comprime? Sin saber la respuesta, pensándola. ¿Dónde tracciona? La derecha. La parte derecha del Tracciona en la derecha. Y como dice Agus en el chat, si están haciendo esto con la mano, asegúrense de usar la mano derecha y olvidarse de la mano izquierda. La ponen bien atrás y empiezan a hacerlo con una sola mano. Porque estábamos usando terna derecha. Y por esto es que me importan a mí los signos de sigma. Hago la aclaración que ya hice varias veces. Los signos de los esfuerzos característicos dependen de la terna que están utilizando. Pero los signos de las tensiones nunca dependen de la terna que están utilizando. Son físicamente más importantes. Positivo es tracción. No importa qué terna usen, no importa qué ejes usen, positivo es tracción. Positivo de un momento flexor es capricho de lo que estés utilizando en el momento para calcular ese momento flexor. Y por eso nos importan que estos signos estén bien, porque estos signos no dependen de cómo quieren calcular esfuerzos. Es lo que realmente está sintiendo el perfil. ¿Dudas con tensiones normales? Si no hay dudas con tensiones normales, pasamos a calcular tensiones tangenciales y empezamos con las tensiones tangenciales debido al momento torsor. Como queremos calcular las tensiones debido al momento torsor, buscamos el valor del momento, lo dibujamos con el sentido correcto y buscamos como datos de perfil el JT, que sale de tablas, que no lo tienen que calcular. Podrían más o menos calcularlo simplificando esto en rectángulos, pero no es necesario, está en tablas. Y vamos a necesitar los espesores. ¿Y por qué necesitamos los espesores? ¿Cómo calculamos tensiones debido a MT en este caso? ¿Qué fórmula teníamos que usar? La fórmula de San Bernard. La fórmula de Saint-Venant. ¿Y cómo era la fórmula de Saint-Venant? Momento torsor por espesor sobre el JT. Perdón, momento torsor, eso no sé qué hice ahí en mi mente, por espesor dividido, ¿cómo me habías dicho? El JT. JT. Y este era tau. Y cuando teníamos Saint-Venant, la forma de las tensiones era justamente esta, era lineal, o bilineal, si es justa ese término, cero en el medio, para allá, para allá. ¿Y cómo sé que es así y no es así? Que tiene que seguir el sentido de giro. Tiene que seguir el sentido del momento. O sea,
creo que eso es lo que me quisiste decir, esta cosa, este momento gira de esta manera, o rota alrededor del eje X con este signo, entonces estas tensiones tienen que tener la misma dirección. Y estas tensiones en el alma, la misma dirección, está todo con sentido horario. Bien, entonces sabemos que tenemos que usar Saint-Venant, sabemos la fórmula, sabemos cómo es los diagramas y los sentidos de estos diagramas. Y mi última pregunta sería, esta tensión, que voy a llamar, no sé, tau 1, y esta tau 2, y esta tau 3, ¿son iguales? No, porque cambia el espesor. No, porque cambia el espesor. ¿Cuál va a ser igual a cuál? ¿Y cuál va a ser más grande? Las de las alas son iguales. La de las alas son iguales. Alas, no, recordamos que es, esto es ala, esto es alma. El alma junta las alas. Tau 1 y tau 3 son iguales y son mayores que tau 2. ¿Por qué sabemos que tau 1 y 3 son mayores que tau 2? Porque el espesor es mayor. Porque el espesor es mayor. Que parece a veces poco intuitivo, porque la gente cree que porque tiene más espesor tiene que tener menos tensión, como que debería resistir mejor el esfuerzo, pero acá no es que están resistiendo o no están resistiendo. El momento torsor se distribuye en función de las rigideces. El ala, como es más gruesa, es más rígida, se lleva más porcentaje del torsor y termina teniendo una mayor tensión tangencial. El ala, como tiene más espesor, termina teniendo una mayor tensión tangencial. El resto es hacer cuentas y la relación entre ese 2, o sea, si yo hago 2,295 dividido 1,9 por 1,1, me tiene que dar justamente 1,329, porque la relación entre esas tensiones es simplemente la relación entre los espesores. ¿Dudas de cómo calcular tensiones tangenciales en perfiles abiertos debido a la torsión? No, todo bien. No, está bien. Entonces lo último que nos falta son tensiones tangenciales debidos al corte. Tendríamos que, si tuviésemos dos cortes, calcular debido al corte I y corte en Z. Les recuerdo que el corte en I era 0 en este caso particular. Entonces únicamente vamos a calcular tensiones tangenciales debido al corte en Z. Y cuando calculamos tensiones tangenciales, ¿cómo calculábamos taus? ¿Cuál era la fórmula? US sobre J. Queso sobre jabón, porque querés usar J. Y que era, Q va a ser el corte que tenemos, que era S. Momento estático. Momento estático de ¿qué? Bien la respuesta, pero faltan palabras ahí. La máxima. Expandí. Media sección. La máxima de media sección. Siempre O sea, depende de cómo vayas cortando. depende de cómo vayas cortando. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para calcular tau? ¿Qué quiere decir cómo vayas cortando? ¿Cómo tengo que cortar? ¿Qué quiere decir cortar? O sea, vas analizando primero la tensión en las alas. Y cuando quiero calcular la tensión tangencial en las alas,
¿qué hago? Tomás los rectángulos de las alas. No sé cómo explicarlo bien. Hago una aclaración. Acá en el chat me están hablando de que cuál es el tau máximo y me lo están diciendo de forma correcta, pero no tengo que calcular solo el tau máximo. Es necesario calcular todas las tensiones tangenciales, o sea, las tensiones tangenciales de todos los puntos debido a el corte y no solo la máxima. Porque acuérdense que después esto va a derivar en calcular el estado límite y entonces tenemos que ver cuál es el punto más solicitado. Y para ver cuál es el punto más solicitado necesitamos las tensiones de todos los puntos, no la más grande. Entonces necesitamos analizar las tensiones de toda la sección. Y para eso tenemos que pensar y recordar cómo eran las tensiones debido a corte en toda la sección. O sea, lo que me refiero es seleccionás el rectángulo, ¿sí? Que el área que básicamente sería, claro, lo puedes extender hasta que empieza el alma, por lo que habíamos dicho hace un rato, de que no tomamos espesores demasiado grandes, y te fijas cuánto resbala esa sección con respecto a todo lo que queda del perfil. Bien, y si, Y calculás ¿cómo voy a eso. calcular? El tau que voy a calcular, ¿cuál es? Lineal. Y primero arrancaría. Acá, ¿cómo es el tau que voy a calcular si yo corté de esta manera? ¿Se entiende la pregunta? No. Vos me dijiste que corte ese rectángulo rojo, ese rectángulo verde. Sí. ¿Qué me da ese rectángulo verde? O sea, ¿qué tensión tangencial va a resultar de cortar de esa forma? ¿No se entiende La la del pregunta? ala. La que calculás es la que está adentro, la que resbala, digamos. La que calculamos, la que resbala, por Cauchy íbamos a esta sección, y ¿qué dirección tiene? ¿En qué punto estamos calculando tensiones? Estamos calculando la del ala, pero ¿el ala en dónde? Este punto es un punto del ala. ¿Estamos calculando el tau de ese punto? ¿Se entiende la pregunta? ¿Un promedio? El tau de la sección donde cortaste. De la sección, la palabra sección generalmente la usamos para toda la sección. El tau de la línea en la que corté es una palabra que es un poco más que hubiese utilizado, y sí, estamos calculando tensiones a lo largo de esa línea. Yo, para hacer, lo que hago no es que selecciono una parte del ala, lo que hago es corto una parte del ala. Corto por acá y se me separa lo verde del resto. Y entonces corté por esa línea roja y entonces estoy calculando las tensiones tangenciales a lo largo de esa línea roja. Toda esta línea asumo que tiene el mismo tau, porque es unas simplificaciones que hacemos, tomamos un tau promedio, y de paso pregunto, yo corté de esa forma vertical. Corté de forma vertical. ¿Por qué razón? Por, por lo que decíamos antes de que el espesor no puede ser muy grande. Si cortaras horizontal, estarías considerando todo el ala y sería Bien, demasiado grande. cortar horizontal sería poco feliz, pero ¿y por qué dejamos de pensar en vertical y horizontal y no puedo cortar así? Las tensiones son ortogonales al corte, correcto. Esa es una pregunta que estamos haciendo ahí. Siempre que yo corto, lo que calculo es la tensión perpendicular. Es decir, voy a borrar un poco para poder emprolijar esto.
cuando yo corto así, las tensiones son perpendiculares a la forma del corte, no al esfuerzo del corte, sino a la línea roja. Y eso es lo que nos dice José en el chat. Y se mantiene mi pregunta de por qué no puedo o no hago lo que está en violeta. Buena pregunta. Voy a hacerlo del lado de abajo porque arriba es un poco un enchastre, pero sabemos que esto es simétrico. El corte que estoy haciendo no es en esa dirección por la dirección del esfuerzo, o sea, no me importa cómo es esta flecha y tampoco me importa cuáles son los ejes principales. Yo lo que tengo que hacer es cortar perpendicular a la línea media. Este perfil tiene las líneas medias, que es esto de acá, y yo no hago estos cortes en la dirección del esfuerzo. Y no hago estos cortes en la dirección de los esfuerzos principales. Hago estos cortes perpendicular a las líneas medias. Es decir, si la línea media es esa cosa de abajo, corto perpendicular a la línea media. Porque yo cuando calculo este tau, va a ser un promedio a lo largo de esa recta que tengo ahí abajo donde estoy cortando. Si yo hago un corte así, el promedio me va a dar poco feliz, porque notoriamente, si yo corto de esta manera, me va a dar taus en esa dirección. O sea, no sé si para afuera o para adentro, pero perpendiculares a esa línea violeta. Y me va a generar que en ese borde tenga una incongruencia, porque me va a generar tau en una dirección que no puedo tener tau. Acá solo puedo tener tau así, no puedo tener un tau así. Por lo tanto, este tau me va a dar un tau imposible. Que no es que está mal. Calculé un promedio, el promedio le dio en esa dirección y promedié cosas que no son felices de promediar. Entonces, no cortamos, no hacemos estos cortes rojos en la dirección del corte Z y tampoco lo hacemos en la dirección del eje principal. Hacemos estos cortes, estas separaciones perpendiculares a las líneas medias. ¿Se entiende? Tengo un sí, tengo un segundo sí, perfecto. Continuamos. Entonces, recapitulamos un poco y estábamos diciendo que, bueno, corto así. Y cuando cortaba así, veo que se me separa el rectángulo verde del resto. Y yo voy a calcular tensiones en ese punto, en cualquier punto de esa recta roja. Y las voy a calcular haciendo tau igual Q por S sobre JB. Y volvemos a preguntar qué era ese. Momento estático de la sección que resbala. Momento estático de la sección que resbala. ¿Qué es la sección que resbala? Puede ser o la parte del ala que cortaste y queda en la izquierda, o todo lo que queda del perfil. Perfecto. Cuando yo corto por esa línea roja, no es que separé la parte verde. Separé una parte respecto de la otra, o agarro la parte verde o agarro todo el resto. Ambos son correctos. Vamos a agarrar la parte verde porque es más simple. Pero básicamente separé la cosa en dos. Necesito separarla en dos. Y es el momento estático de una de esas dos partes respecto a, y ahí es donde faltó en la frase, es el momento estático de la sección que resbala respecto a Mi eje neutro.
El eje neutro. ¿Y cuál es el eje neutro? ¿Y? El eje Y. Este es mi eje neutro y esta es mi línea de fuerza. No es el eje neutro de la flexión. Acá la flexión no tiene nada que ver. La línea de fuerza tiene la dirección del corte, porque es la línea de fuerza asociada al corte, y el eje neutro es el conjugado de inercia, que como usamos ejes principales, es perpendicular al corte. No me importa la flexión, no me importa cuál era el momento flexor, el eje neutro es perpendicular al corte porque descompusimos en principales, el corte coincide con la línea de fuerza y la línea de fuerza es el conjugado de inercia del eje neutro. Entonces vamos a calcular momentos estáticos respecto al eje neutro asociado al corte de la sección que resbala, que es todo un trabalenguas, pero lo van a tener que decir bien para cuando lleguemos al final. Y lo van a tener que calcular bien en este momento, que para calcular momentos estáticos son áreas por distancias, se transforman distancias del baricentro de la sección que resbala al eje neutro. ¿Dudas de cómo calcular eses? ¿Quién es J? JI respecto al I. ¿Por O qué sea, Ali? Porque El eje neutro, el momento respecto al eje neutro. Es Ok. todo respecto al eje neutro. Momentos estáticos respecto al eje neutro. J respecto al eje neutro. Y el eje neutro es el I. Entonces agarramos el JI, que es el J grande, porque sabemos que es el J grande. ¿Y quién es B? el espesor ¿Cuál espesor? del ala, 1,9. El espesor del ala, porque es la longitud que corté. Para separar esos dos pedazos tuve que realizar un corte de 1,9 centímetros y eso es B, la longitud que corté. Si hay preguntas, los escucho, si no, sigo agregando interrogantes. Esto me va a dar un tau, me va a dar un número. ¿Qué dirección, qué sentido, qué signo tiene ese tau? Medio que lo contestamos antes, pero necesito volver a eso. ¿Cómo es el tau que calculo? Tau XI negativo. Tau XI negativo, mucha información, y es para allá, negativo, bien. Tau XI negativo quiere decir esto. Es en dirección Y, porque dijimos que era perpendicular a esa línea roja. Nuevamente no me importa cómo son los ejes principales o cómo es el corte. La dirección es perpendicular a la línea roja. ¿Y por qué negativo? O sea, la dirección de. ¿Por qué va para la derecha? Por Cauchy. ¿Qué quiere decir por Cauchy? Expandí, que creo que venís bien. Que, o sea, vos tenés. Esto yo lo sé así. Veía el MI, ponía un MI contrario y después me fijaba en qué parte del perfil comprimía o MI acá traccionaba. no tiene nada que ver. No me importa la flexión, ¿eh? Ok, está bien. No sé por qué lo hacía así, pero Es que estamos daba hablando de línea de bien. fuerzas, estamos hablando de momentos, estamos hablando de eje neutros, entonces uno quiere ir a la flexión y quiere ir a los momentos flexores, pero acá la flexión no me importa, Ok. o sea, no me importa el valor de la flexión, me importa la flexión porque la teoría de Chudovsky se basa en la teoría de
de Bernoulli y usa las fórmulas de flexión. En ese sentido sí me importa la flexión, pero no me importa el valor de MI ni MZ. Eso es una solicitación distinta que ya analizamos antes. Acá solo me importa el corte. Perfecto. Entonces, por la integral que teníamos de diferencial de sigma Claro. X por dA, estaría comprimiendo la Lo hago, parte lo puedo hacer arriba. lo puedo hacer, no me cuesta tanto trabajo. Hacemos una visión espacial de esta cosa. Y me da eso. Y lo que se basaba esto era, tenía un corte que por equilibrio del otro lado necesito otro corte para equilibrar. Entonces tengo que cerrar todo esto. Venía también con el dibujo. Ahí va. Este va para arriba, por equilibrio. Eso genera un momento que gira más o menos horario. Y entonces para compensar tenemos un diferencial de momento que va en esa dirección. Y ese era el momento que teníamos que ver. No la flexión, sino el diferencial de momento generado por el corte. Y ahora sí, ¿qué hacías con este diferencial de momento? Que también estaba hablando José. Ahí está, a eso me refería. Pero bueno, es importante notar que ese diferencial de momento no depende del momento real. Sí, sí, Depende del corte. perfecto. Y ahora aplicabas Cauchy. Bien, ese diferencial lo que me hace es, me comprime ese sector. Y bueno, tenía que hacer todos los cortes que no quiero hacer en este momento, pero para equilibrar ese sigma había un tau en esa dirección. Y por Cauchy me daba el tau en esa dirección, que es el que estamos calculando y dibujando arriba. Todo esto era lo que analizábamos para sacar direcciones debido al corte, o intentábamos ver los diagramas de flujo, que voy a borrar todo esto, porque ya sabemos cómo es la fórmula, para sacar estas direcciones. Recién pensamos cómo es esta flecha, haciendo todo esto del diferencial de momento, me comprime, me aprieta la parte de arriba, para equilibrarlo sale un tau, por Cauchy tengo este tau de acá. Hacíamos todo eso con todos los sectores y lo teníamos súper aceitados para hacerlo rápido y no perder tiempo, o intentamos pensar cómo es el flujo. Pensar cómo es el flujo es pensar, este corte va para abajo. Si ese corte va para abajo, en el alma no tenemos otra cosa que ir para abajo y después esto tiene que fluir. De acá está saliendo un tau. Si de ahí sale un tau, algo tiene que entrar. Acá está entrando un tau. Si acá entra un tau, algo tiene que salir. Como si fuese agua fluyendo, las tensiones fluyen, a falta de mejor palabra, siguiendo la misma fórmula física. Entonces hay muchas analogías. Y vemos estos flujos de tensiones. Y desciframos esos signos. Esos signos vuelven a ser importantes porque, como dije antes, después tenemos que empezar a sumar tensiones. Entonces son importantes calcular los signos estos. Sabemos los signos son las direcciones de la flecha, sabemos cómo calcular J, S y B para cada uno de los casos, y lo que nos falta ver es cómo varían las tensiones tangenciales. Que me lo estaban diciendo en algún momento, pero repítanme cómo es que varían estas tensiones tangenciales. Me dicen en el chat lineal en las alas, lineal y lineal ¿cómo?
¿Sí? No, al revés. Al revés. Eso es un 2, horrible, feo. Arranca así. Sabemos que esto es un borde libre. Como esto es un borde libre, tiene que tener 0. Y después varía linealmente. ¿Por qué varía linealmente? ¿Cómo pensábamos la variación esa? Que aumenta Creo que el área es. Ahí está. y no varía la Pensamos, distancia. la variación de esto era únicamente debido a S, porque fíjense que J es siempre JI, no importa qué tau voy a calcular en este caso, el eje neutro siempre es el I, entonces es siempre JI. Después, nuestro espesor B va a depender en dónde estoy cortando, pero es una constante. Nuestro corte I es siempre el corte, perdón, nuestro corte en Z siempre es el corte en Z, entonces lo único que varía, que nos da una ley de variación, es el momento estático. Momento estático es área por distancia. ¿Y qué pasaba con el área y la distancia? ¿Me estaban diciendo e interrumpí? Yo decía que era lineal porque variaba sobre el área y la distancia al eje neutro era constante. Cuando voy haciendo cortes a lo largo del ala, de esta forma, me aumenta el área linealmente y la distancia al eje neutro se mantiene constante. Y eso me da un momento estático lineal. Entonces, borramos esto y sabemos que ahí es lineal. Del otro lado, ¿cómo va a ser? Lo mismo, pero invertido. Lo mismo invertido, que una mejor palabra sería simétrico. Simétrico. Fíjense Sí. que el perfil es simétrico, la carga es simétrica, por lo tanto las solicitaciones son simétricas. Del lado de abajo. Exactamente igual. Y nos falta el alma. ¿Qué tenemos en el alma? Ahí Cintia lo dijo. Cintia José también. dijo cuadrático en el alma, cuadrático así. No. No. Ya ¿Cómo? Tenés tau en los extremos del diagrama porque no es un extremo libre. Bien, acá arranco con un valor de tau, no arranco en 0 y después tiramos una cuadrática así. No. Triste. Ahí ya el triste y feliz depende de cómo giras la cabeza. Sí. Máximo en el sí, medio. Ahí está. ¿Por qué máximo en el medio? ¿Por qué tiene esa concavidad? Porque es. O sea, por el momento. Por el momento estático. ¿Y qué sabemos del momento estático? Que, bueno, lo que decía Manuel de la relación. Vos, a medida que te vas acercando al eje neutro, el área aumenta, la que resbala, y la distancia disminuye. Exacto. Entonces, el momento estático es máximo en el eje neutro. Siempre que llegamos al baricentro, tenemos un máximo local. Digo máximo local porque este número puede ser más chico que, por ejemplo, este número. No es el máximo tau de mi perfil. Es el máximo local, quiere decir de todo este diagrama, el máximo está acá. Por lo que me dijeron recién, a medida que voy acercándome al eje neutro, me acerco a ese punto del baricentro, el momento estático siempre aumenta. ¿Y cómo sé que es cuadrático? ¿Por qué era cuadrático? Porque varía el área y la distancia a la línea neutra. Esto varía y linealmente, esto varía y linealmente, y el producto de funciones lineales me da una función cuadrática, que tiene un máximo local en el baricentro. Borramos Felipe. y los tenemos bien dibujados. Felipe, No, te escucho. pregunta. Los extremos del cuadrático, me acuerdo que habíamos visto algo con los chicos del grupo. Sí, ese tiene que ser mayor necesariamente a los de arriba, a los lineales.
¿O no siempre? Necesariamente como regla de la vida, no. Ok. Lo que sí es obligatoriamente mayor es que el momento estático acá es claramente mayor que el momento estático acá. Agarré más área. Sí. Entonces, aumenta el momento estático. ¿El corte cambia? No. ¿El J cambia? No. Bien, si sabemos que S es más grande, voy a cambiar los colores. Mejor cambiaba el otro. Acá tengo rojo y pongamos un verde arriba. S es más grande en el rojo que en el verde. Sí. ¿Qué pasa con B? Cambia. Cambia. ¿En dónde es más grande? O más chico. En el ala es más grande. En el ala es más grande. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el mayor momento estático en rojo, pero el menor espesor, ¿qué sabes? ¿Qué indica? El mayor momento estático, pero el menor espesor. Que bueno, que va a ser más grande. Te va a dar bastante más grande, te va a dar más que el doble. Pero no es Ok. algo necesario de la vida, es Ok. porque aumenta S y disminuye B. Sí. Está bien. No, porque en los parcialitos había veces que nos decían que escribamos cualitativamente los diagramas y por eso te preguntaba. Generalmente sí, porque lo que estoy dibujando no va a pasar, pero si yo te doy un perfil así, Claro, con el alma más grande. con un mucho más espesor en el alma, que no va a pasar, no te da un tau mayor. Entonces no es algo necesario de la vida. Es algo que te va a Claro. pasar siempre que eso es un perfil correctamente diseñado, porque un perfil correctamente diseñado lo que quiere lograr es esto. Un alma súper finita, súper larga, y acá un monstruo en las alas para tomar correctamente la flexión. El alma lo único que hace es unir dos cosas grandotas alejadas, y mientras más fina el alma, más optimizás en cuanto a la flexión. Pero después hay otras cuestiones, que el alma no puede ser súper finita porque se te rompe con otras cosas, un poco de torsión la jode bastante, el corte empieza a ser importante, si este espesor es de 0,5 milímetros, se te va a romper por corte, como que hay muchas cuestiones, en el transporte es difícil de manipular, por eso no es tan chica el alma, no podés llevarlo a cero, pero intentás tener un alma más pequeña que el ala, porque la sección que resiste es la del ala. Entonces, como tenés un mayor espesor en el ala, terminás teniendo esta relación que siempre es más grande el tau en el alma. Perfecto, genial. Gracias. Bien. Y después las cuentas que voy a pasar un poco por encima para calcular cada tau, que lo van a tener que hacer y lo van a tener que practicar. El corte era constante, el J era el más grande y como estoy calculando tau 1, que es esto, el espesor es 1,9. Calculan el valor máximo, que es este de acá, y la manera de calcularlo es calcular el área, que el área es esta longitud, 1,9, por esta longitud, que es de 30, la mitad, menos la mitad del espesor del alma, que es esto de acá. Entonces todo esto es el área. Y esto, si lo calculamos correctamente, es esa distancia. 30 dividido 2, nos fuimos hasta arriba, le bajamos la mitad del espesor del ala. Y entonces esa distancia es esa distancia. Toda esa cuenta es el momento estático por corte dividido J dividido espesor. Y nos da el tau en ese punto. Hacemos lo mismo con tau 2, que nos da bastante más grande por lo que dijimos antes. No solo tenemos más del doble del momento estático que teníamos antes, sino que aparte tenemos un menor espesor. Tenemos un salto significativo. Y lo que hicimos en ese caso fue calcular el momento estático cortando en esa línea roja y por lo tanto el momento estático, equivoqué de color, de toda esa sección que resbala. Y el momento estático de eso es el área, 1,9 por 30,
por la distancia, que es la misma que la de antes. Estoy yendo súper rápido, pero pregunto, ¿alguien no ve a esta velocidad la manera que estoy calculando momentos estáticos? ¿A alguien se le presenta una dificultad con calcular áreas y distancias para calcular momentos estáticos? Si a nadie se le presenta una dificultad para calcular áreas y momentos estáticos, ¿qué harían para calcular este tau 3, que sería el tau que tiene esa línea roja? Me fijo en la tabla. Me fijo en la tabla. Gracias, Juan. Nada de ponerse a calcular momentos estáticos en este caso. Pregunta tramposa para molestarlos un poco. Podrían empezar a dividir las cosas en rectángulos y empezar a sumarlos. Todo bien. Pero el momento estático máximo de media sección, el momento estático de media sección, que es el momento estático máximo, está tabulado. Van a la tabla y la tabla le dice que es 934. Obviamente acá en Bauti no puso las unidades para simplificar, centímetros a la 3. Y sale tabla. Es el momento estático máximo. Aclaro por las dudas, el momento estático máximo no coincide necesariamente con el mayor tau. El máximo S no es necesariamente donde está el máximo tau, porque el espesor puede cambiar, pero sí es común que coincida. Si el máximo momento estático coincide con el menor espesor, como en los perfiles doble-T, el máximo tau sale sacando todos valores de tabla. Fíjense que para calcular ese tau 3 es corte por un número que sale de tabla dividido por dos números que salen de tabla. Juan no sabe porque calcula. Sí. La gente lo sufre porque es el momento estático más difícil de todos estos, porque lo tienen que partir en dos pedazos si lo quieren hacer a mano, y sale directamente de la tabla. El momento estático de media sección está tabulado. ¿Dudas? Dicen ¿No? que no. Bien. Se entendió. Lo que hicimos únicamente hasta ahora, que venimos como a una hora, bastante rápido, es solo calcular tensiones. Calculamos tensiones debido a las anormal, debido a la flexión, tensiones normales, y después tensiones tangenciales debido a la torsión y debido al corte, que están resumidas en esta pantalla. Tenemos todas estas tensiones, que son las tensiones que tiene la sección en todos sus puntos. Y ahora tengo que ponerme a pensar cuáles son los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Pregunta. Voy atrás y creo que es más fácil verlo acá. ¿Cuáles son o cuáles sugieren como puntos críticos? Puede ser que sea uno, el que está arriba a la derecha, pero a la derecha de todo el perfil, ¿Por qué agarrarías este? por la suma de los diagramas. O ¿De sea, cuáles? tensión normal, ¿Sí? tensión debida al momento ni, y tensión debida al MZ, y no sé si habría que considerar también el tau del momento torsor que ahora estoy viendo justo. Bien, lo ponemos acá al costado. A tiene el sigma max y la pregunta sería, ¿qué hago con esto? La dejamos para dentro de un rato. ¿Algún otro punto crítico? Ese punto acá es el más claro, que suele ser el peor, no siempre lo es, pero el peor punto, el punto crítico suele ser el que tiene la mayor tensión normal.
Entonces siempre un punto es donde tengo más sigma. Ese es claro y siempre lo tengo que analizar. Uy, sigo apretando botones. ¿Qué punto me sugieren como B? O con A estamos contentos y solo analizamos ese A. No es un borde libre el punto A. ¿Es una afirmación o es una pregunta, José? Voy a hablar de eso en un rato. Déjame dejar el tema del borde libre de A y estas cosas para dentro de un rato. Primero veamos los puntos críticos. ¿O quieren ver eso ahora? Veamos eso ahora. Claramente la gente se quedó con eso. ¿Por qué decís que no es un borde libre A? Analicemos A entonces y nos olvidamos de B. ¿Tiene tensión tangencial o no tiene tensión tangencial? Es un borde libre. ¿Me estás cambiando entonces ahora que sí es un borde libre? Ah, antes faltaba una coma. La importancia de las comas en la escritura es clave. No es simplemente para bardear a José, pero escribió no es un borde libre y seguro quiso poner no, coma, es un borde libre. Totalmente lo contrario. Entonces, A es correctamente un borde libre, como afirma José. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Tensión? ¿Nula? ¿Cuál? Vamos a un whiteboard. José entonces nos explica correctamente que lo que estamos analizando en el punto A era este puntito de acá. Y esa esquina es un borde libre. ¿Qué quería decir un borde libre? Cuando agarro ese cuadrado, en ese cuadrado, la cara de arriba y la cara de abajo están en contacto con el aire, es decir, están libres de tensiones. Esta cara tiene cero tensión y esta cara tiene cero tensión. Por Cauchy, esta tensión tangencial debería ser cero y esa tensión tangencial debería ser cero. Como A es una esquina, que es un borde libre, que está en contacto con estas dos caras que no tienen nada, implica necesariamente que tengo sigma igual a algo, pero que tau es cero. ¿Todo el mundo entiende que esa esquina y justo en la esquina sí o sí tengo que tener tau cero? Sí. Bien, esa esquina y justo esa esquina la llamo A. Ahora, ponele que me corro al costado un cachito, medio milímetro, para que no sea diferencial. Medio milímetro al costado y tengo A'. ¿Qué le pasa a prima? Ahí sí tengo una tensión. ¿Cuál? La que habíamos llamado Tau 1. No sé cuál es uno, cómo era esto. Esta de acá es, Lineal, creo. perdón, Z y esto de acá es I. ¿Cómo es tau Z? ¿Tau Z sigue siendo nula o puede tomar un valor? Cintia escribe tau Z es nula, o sea, Cintia nos dice que esta es cero, entonces si quisiese calcular este tau así, en la cara de la sección, ese tau Z es cero. ¿Y qué pasa con este tau en dirección I? Esa ya no es nula, creo. Esto puede no ser nulo, lo escribo, no es igual a cero, pero puede no ser cero. Ese punto A' ya no tiene un borde libre respecto a esta dirección. O sea, en dirección Z no puede tener tau, pero en dirección I sí puede tener tau. Que era justamente la dirección que tenía
el tau debido a mt. Y si esto de acá es muy chiquito, la simplificación que podemos hacer, y es conveniente escribir en los exámenes, es decir, A tiene tau igual a 0, porque es un borde libre. Esa esquina no puede tener tau. Pero existe un punto lo suficientemente cercano a que puede tener tau debido a la torsión, y si estoy muy cerca de A, le pue' poner el mismo sigma. Y para hacer eso vuelvo un segundo para atrás, y con el mismo sigma me refiero a que si ese es A, en realidad A' está por acá, y A' tendría este sigma, que es un poco más chico que el que tiene A. Pero nuevamente, ¿cuánto me corrí de A'? Voy a calcular una tensión a qué distancia. ¿Sé cuándo tengo MT, cuándo tengo tau y cuándo no tengo tau? Escribimos simplificadamente, asumimos que tomamos un punto lo suficientemente cercano a la esquina para tener prácticamente el mismo sigma y toda m tau debido a mt. Es una simplificación, pero es bastante válida. O sea, realmente SMT aparece bastante rápido en la esquina. O sea, justo en la esquina hay un bordecito. Si hicieron hidráulica, tienen el tema de... Vieron que las velocidades en el borde de las paredes son nulas, porque justamente la pared no se mueve, pero tienen esta capa límite, y al que son capas muy pequeñas, y al pequeña longitud para abajo ya tienen toda la velocidad entera. Acá pasa lo mismo. Tiene una pequeña longitud que tiene una esquina con tau 0. Una pequeña longitud donde se apoya y ya después tienen el tau entero de MT. Y tiene longitudes similares a las capas límites que ven en hidráulica. Es una simplificación, pero es mejor que no considerarla. Porque si te comes MT, te da muy distinto. Y entonces, ¿no considerás a tau, o sea, el pedacito ese que te quedaría con tau de referida al Q, porque el área es despreciable? ¿El tau debido al corte, decís? Sí. El tau debido al corte sería el tau de ese pedacito. Claro. Que nuevamente lo mismo, me corrí de 0 a penitas. ¿Cuánto le querés poner? Entre 0 y 0,001. ¿Esa te la comés? O sea, te la comés. ¿No la considerás? Y considerás el MT completo con el sigma normal completo. Perfecto. Extremado y enorme lío teórico para poder decir que A tiene sigma max y tau debido a MT. Volvemos a la pregunta de antes. ¿A es el único punto a considerar? ¿Vamos con A y listo o consideramos algún otro punto? Podríamos considerar uno en el alma, pero no se acerca ni cerca, creo, a A, ¿Por qué razón? porque el tau es mucho menor que... ¿El tau? Sí. Yo había pensado en este, mira, ¿puedo dibujar? Dale. Había pensado en este punto que tiene justo... Perdón. Para verte dibujar tengo que ir a la otra pantalla. Ese punto que tiene, dale. Este, mira, te lo Sí, sí, remarqué de sí, vuelta. sí, sí. Porque tiene un tau, el tau mayor, y sumándolo con el tau respecto al momento torsor, el segundo, o sea, el del ala, tiene un tau bastante importante, pero... Bien. Ese punto, si no recuerdo mal, es el punto que llamamos después C, que tenés razón, me parece válido tomarlo. Tiene el máximo tau, porque tiene el mayor tau debido al corte y el mayor tau debido a
MT, pero tiene un sigma mucho más chico porque va a tener 0 del lado este y un cachito del lado abajo. Pero me parece válido tomar ese punto C. ¿Algún otro punto que recomienden? Y si digo C es porque claramente había un punto B que todavía no dibujamos. Sí, hay un punto que es donde se une, bueno, donde termina la primera mitad del ala, o sea, no la mitad porque no llegas hasta el centro, pero como que antes de que empiece el alma, donde está el máximo tau 1. ¿Ahí? Ahí o del lado de la izquierda, en realidad no estoy seguro. ¿Ese es el lado de la izquierda? ¿O este es el lado de la izquierda? Claro, digo, uno de esos dos. Bien, entre B1 y B2. ¿Cuál es peor? Ahí está bastante, debería ser claro. ¿Cuál es la diferencia? B1, ¿Por qué? porque en B2 se te restan, entre comillas, la Restan. tensión generada por el corte y la tensión del momento. Acá Sería del abajo lado de el arriba, corte va para allá, acá abajo el corte va para ahí, la torsión va para abajo, para la izquierda se restan. En este punto, en cambio, el corte va para la izquierda y la torsión va para la izquierda, entonces entre B1 y B2 nos quedamos con B1. Segunda pregunta, entre B1 y B3, ¿con cuál nos quedamos? El B1 de Cintia, no, perdón que no estaba leyendo, no sé si era de antes o de ahora. Entre B1 y B3, ¿con quién nos quedamos? Franco vota 3, Cintia B3. vota 3 y la democracia nos está diciendo que vamos con 3. Tengo una pregunta. Dale. El que sería el análogo a B1, pero del lado de arriba de la sección y del de la izquierda. Ahí el tau no tiene el mismo sentido que el momento torsor. Ese punto Sí, ahí. Claro, ahí Ese tengo más punto semi. tiene, se suma la torsión, tenés más MI. Si ese punto no analizamos, podríamos sumarlo, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre este B? Ya no me gusta la letra B para ahí que nos fuimos de la esquina. Entre D y A, ¿qué nos cambia? Le agregamos tau 1. Le agregamos tau y bajamos un poco sigma. Claro, el DMZ, No sí. estaría bueno, me gusta sumarlo, no lo tenemos considerado, pero te lo voy a dejar como D, buena opción. Me gusta. Por las dudas, por si el resto de la gente no lo casó, acá se suma la tensión de corte con la tensión del momento torsor y adicionalmente tenemos un poco más de sigma porque tenemos esta tensión y no la de acá abajo. Entonces me gusta el punto D, me gusta. No tengo los números, habría que verificarlo después. Y entre B1 y B3. Estábamos votando con B3 y ambos puntos B1 y B3 tienen la misma tensión normal, no, estamos en la esquina. Entonces, sigma es igual entre B1 y B3 y la diferencia es que B3 tiene más tensión debido a corte y también más tensión debido a MT. Este MT era más grande que este. Entonces, nos quedamos con SB. Y acá me gustan esos 4 puntos. En el PowerPoint tenemos los 3 primeros. El cuarto no llegamos, no se nos ocurrió hacerlo. Pero podríamos verificar. Pero vale la pena pensar un poco qué puntos agarrar y practicar esto de qué puntos agarrar, porque más allá de las cuentas,
Se suele repetir bastante más o menos qué puntos agarrar cuando empiezan a practicar ejercicios. Van al máximo sigma, que es clave, máximo sigma. El máximo tau no suele ser importante, no suele ser un punto clave, el C, digamos. Pero a veces hay unos puntos intermedios como B o D que son peores que máximo sigma. Una vez que elegimos los puntos, lo que tenemos que hacer es calcular las tensiones de cada uno de estos puntos. Es decir, cuánto vale sigma y tau para cada uno de estos puntos. Que en el caso de A es muy sencillo, pero en el caso de B, C y D se complica un poco porque tengo que empezar a hacer relación de triángulos o volver a hacer la cuenta de momento por distancia dividido J para calcular, por ejemplo, cuánto vale esto y cuánto vale esto. Para B. Esto sería para B, para calcular la nueva tensión debido a B. ¿Me siguen? Y aparte de calcular la nueva tensión normal debido a B, calcular la tensión tangencial que tiene B, que es la suma de la tensión tangencial debido al corte y la tensión tangencial debido al momento torsor. Van haciendo eso con todos los puntos que eligieron. Como dijimos antes, nosotros elegimos estos. Y van sumando estas nuevas tensiones que acá arriba era la máxima. Y como dijimos antes, ponemos la máxima tensión normal junto con el MT completo del ala. Y después hacemos las cuentas para calcular cuál sería la tensión normal de B, que es un poco más chica, pero con más tensión tangencial. Y cuál es la tensión normal de C, que es mucho más chica, con más tensión tangencial. Suele pasar esto, que la mayor tensión tangencial queda en un punto donde tengo una tensión normal muy pequeña. Esto es muy común y por eso el punto con máxima tensión tangencial no suele ser el crítico, pero a veces lo es. Elijo un par de puntos, o uno solo, o dos enunciados de parciales, generalmente se les pide al menos verificar dos. Para esos dos puntos correctamente elegidos, calculan sigma, calculan tau. Como ven, esto de la parte de teoría de estados límites, hasta ahora no vimos nada. Es practicar, calcular tensiones velozmente, practicar, identificar puntos para después calcular las tensiones de esos puntos, para después simplemente verificar esto. Que verificar esto es agarrar la fórmula y decía, ¿qué nos pedían? Von Mises y 3K. Hacer esta cuentita para verificar von Mises y esta cuentita para verificar 3K. Hacen la cuenta y calculan la tensión de 3K o la tensión de von Mises y después verifican que la tensión sea menor a la admisible. Siempre 3K es más grande que von Mises, porque acá hay un 4 y acá hay un 3, bastante obvio por qué. Pero siempre 3K es más grande que von Mises. 3K te da una mayor seguridad, digamos, pero esa mayor seguridad no es realista. Generalmente von Mises no es realista, no es adecuada. Von Mises está más cerca de predecir correctamente la falla de aceros, y por eso se sigue utilizando. Entonces, hacen la cuenta, calculan la tensión de 3K y la tensión de von Mises, dado este sigma y este tau, y hacen lo mismo con todos los puntos que eligieron. Estos son los valores para el punto B y estos son los valores para del punto C. Lo que me gustó de este ejercicio, que no era la intención cuando lo hizo Bautista, esto es un ejercicio hecho por Bautista Chesta, ayudante de la noche, es que casi siempre, como dije antes, el punto con mayor tensión normal es el peor. Y uno espera que A sea el peor. Inclusive cuando lo hizo Bauti la primera vez, calculó este. Y después, empezando a elegir un par más de puntos, nos dimos cuenta que no, el peor era este. Fíjense que es un poco más grande. Entonces B era peor que A. Nos queda ahora la duda de ¿qué pasará con D? ¿Habremos encontrado un nuevo peor?
¿Alguien verificó recién? Creo Yo que lo el hice. segundo lo habíamos verificado, daba peor el D. Mirá, me dio que tau es 2,77, si no me equivoco, y sigma es 5,75. Bien, entonces no solo hicimos el ejercicio mal una vez, sino que lo hicimos 2 veces. Lo hicimos con A, después encontramos que estaba el B era peor, y aparentemente tendríamos que haber agarrado D. ¿Cuánto te daba entonces en D? No, pará, ¿por qué tendríamos que haber agarrado D? ¿Me dijiste que es peor de E? ¿O entendí mal? No, dije que tau da 2,77 y que sigma te queda, pero te digo en total, ¿no? Y te queda 5,75. O sea, no es peor. Y 5,75, pero hacete la cuenta. ¿Cuánto te da sigma de von Mises? O sea, hacete las cuentas acá abajo ahora. 7,48 a von Mises. 7,48. Ah, ¿vos decís que le termina ganando igual? O sea, peor en el sentido que el punto crítico, el ganador, en realidad es D. Al parecer sí. Mirá qué ojo que tenía. Un número más grande es peor para la estructura, quiere decir que está más tensionada, pero es el punto que tenemos que verificar. El punto a verificar debería ser D. Y deberíamos ver que ese 7,48 sea menor al admisible que nos daba von Mises. No es 2 veces mal. Se entiende que esto es difícil, por eso en los parcialitos, si no encuentran el peor punto en estos casos, está todo bien, siempre y cuando elijan puntos razonables y hayan hecho su mejor intento para encontrar cuál es el punto razonable. Pero bueno, nos faltó D, esto sigue estando mal, y lo cual hace mucho peor todas las cuentas que siguen después. Hicimos todas esas cuentas con A porque después no tenemos tiempo en este momento para seguir las cuentas y seguir el ejercicio, pero teníamos que calcular el tensor de tensiones, el tensor de deformaciones, las direcciones principales y la circunferencia de Mohr para el peor de los puntos. Lo hicimos con A. Después vimos, no era A, era B. Las hicimos con B. Y ahora vemos que no era B, era D. Así que, bueno, habría que volver a hacer todo esto. Cambia un poco más. Pero en lo que son ejercicios de teoría de estado de límites termina acá. Lo que tienen para revisar y practicar es la parte de tensor de tensiones, que es armar el tensor. Dado todo esto, tenemos un montón de ceros, y estos son los no ceros. Ese 5,099 y 3,065 son los números que tenemos acá. O sea, la tensión en B y el tau en B, que agarramos B porque pensamos que era el peor punto, y los ponemos en donde van. O sea, el sigma es siempre en X, el tau puede ser o XY o XZ, en este caso era XZ. Ese es el tensor, es un estado doble. Calculamos autovalores, que calcular autovalores es calcular una raíz, por eso esa es la fórmula que conocen para calcular raíces. Calculan autovalores y arman el tensor de tensiones en coordenadas principales. Conociendo el tensor de tensiones, pueden calcular las deformaciones principales y armar el tensor de deformaciones del punto B en coordenadas principales, que es triple, no lo dije antes, pero anterior era doble y este era triple. Calculan principales, que es calcular autovectores y autovalores, conociendo los autovalores, que eran justamente los valores que teníamos antes. Nos ponemos a calcular autovectores con cuentas. Calculan las direcciones principales, la tercera la hacen con un producto vectorial entre las dos anteriores. Y acá no es necesario el 1,5 de YouTube porque yo ya metí el por 2 en esta manera de hablar. Y finalmente teníamos la circunferencia de Mohr, que conociendo cuánto vale sigma y cuánto vale tau, hacíamos la circunferencia de Mohr trazando sigma, tau, sigma, en I, tau. Juntábamos, hacíamos una circunferencia. Ese es el eje X, ese es el eje Y, ese es el polo normales. Armamos un polo de trazas
Y podíamos, si queríamos, verificar las direcciones principales porque este 0,9, 0,4 me dice justamente, si me muevo 0,9 y me muevo 0,4, me va a dar esa recta, que es la dirección principal 1. O sea, 0,9, 0,4. Y esto era hacer circunferencia de Moore.